Dicen que no quieren elecciones, ¿por qué no volver a un punto sin líneas rojas? Es que el tiempo ha pasado. Yo creo que va siendo hora de que también cada cual asuma su responsabilidad, en el sentido de que es bastante extraño que un partido que se califica de izquierdas impida la formación de un gobierno de izquierdas. Sobre todo cuando ese gobierno de izquierdas no va a tener mayoría absoluta. El problema es que nosotros ya tenemos experiencia en eso. Pedro Sánchez dijo antes de las elecciones. Lo que le quiero decir con esto, para mí, vamos a ver, ¿cómo va a ser un problema para mí gobernar? Que entre en el gobierno Podemos, digo. No es ningún problema. La extraordinaria noticia el próximo domingo sería que España continúa avanzando y también el futuro de España está garantizado, no retrocede. Yo no tengo un sentido patrimonialista ni tampoco monopolístico del poder. Fuimos muy francos con nuestro electorado. Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Vamos a publicar la lista de los amnistiados fiscales y vamos a derogar la reforma laboral. Y yo digo alto y claro que la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto empecemos a gobernar este país a partir de noviembre de 2015 es derogar la reforma laboral. Eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros por eso queremos derogar la reforma laboral. Igual, por supuesto, Chimo, en cuanto entremos en el gobierno vamos a derogar la reforma laboral. Mira, es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Promesas, promesas, promesas. Palabras bonitas en campaña que después no se cumplen. Tenemos experiencia también en firmar papeles con el PSOE. Firmaron regulación de las casas de apuestas y regulación del precio de los alquileres. Cuando llegaron al gobierno no cumplieron. Queremos acabar con las puertas giratorias. Es decir, a mí no me vas a ver en un consejo de administración. Y sin embargo estuviste en Caja Madrid. Nosotros vamos a aprobar, y esa es la propuesta que estamos haciendo a Unidos Podemos, un impuesto sobre transacciones financieras. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Lo que es evidente es que si hemos esperado 40 años, pues esperar unos meses más. Como presidente del gobierno, crearé un ingreso mínimo vital. Si fuese elegido presidente del gobierno, pues mira, la primera sería derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara. La segunda sería publicar la lista de amnistiados fiscalmente por el Partido Popular. ¿Pero por qué se niega una coalición con Podemos? ¿Por qué hay tanta resistencia en España a las coaliciones, que es lo más normal? Yo no me he negado nunca. Recuperar la universalidad de nuestro sistema de salud. Y ahora Pedro Sánchez vuelve a decir, ahora sí creedme que ahora sí voy a regular el precio de los alquileres. Pero cuando el otro día Julia Otero le preguntaba en Onda Cero por qué no apoyaron a Podemos en la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios del alquiler. Iglesias me ha propuesto y que yo he considerado que no eran realizables. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, en las cuestiones del alquiler de la vivienda ha habido cosas que ellos nos han propuesto que nosotros considerábamos que no eran realizables, porque eran un intervencionismo del mercado que lógicamente a los propietarios les ponían en una situación complicada. Un intervencionismo que gobiernos de centro-derecha en Europa como el alemán y el francés ponen en práctica, porque en España no se puede. No digo las propuestas exactas de Podemos, sí, pero una forma de regular claro, es que, por cuando ejemplo, el mercado se dispara. En esta ciudad, en Madrid, por ejemplo, ha aumentado el precio de la vivienda un 50% en estos últimos años. En Barcelona también. Por eso, en Barcelona y en Madrid, ¿no? Más de un 50%, ¿no? Y Pedro Sánchez se quedaba sin palabras. La clave es que en los documentos caben todas las palabras bonitas, todas las promesas y después no se cumplen. Y nosotros tenemos experiencia en eso. Y para nosotros hacer política es construir garantías, no buenas palabras y no buenas promesas de campaña de las que después se olvidan. Yo tengo la esperanza de que las fuerzas políticas, a la izquierda y también a la derecha, asuman su responsabilidad. La alternativa a que Rajoy haga su trabajo no puede ser que el resto le hagamos su trabajo. Pero le digo una cosa. Si al final, el 10 de noviembre, tenemos que ir a elecciones, porque no hemos sido capaces, entre todas las formaciones políticas, de resolver un laberinto que yo creo, insisto, que es bastante fácil de resolver. Y, por tanto, si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema será del señor Rajoy. La responsabilidad será del señor Rajoy. Si aplicamos un poco de raciocinio y pensamos en el interés general y no en el interés particular de cada una de las organizaciones políticas. Hubo una cosa que a nosotros nos sorprendió, mandamos un documento de propuestas a la vicepresidenta, entonces lo editan y cambian la palabra propuestas por exigencias y lo filtran a los medios. Supongo que eso respondía a la guerra por el relato, pero creo que la gente no es idiota. El documento, que no se tocó un ápice, por cierto. El de propuesta. Ni un el de propuesta ápice. no me dirá usted que no se tocó. Pero ni un Ponía ápice. propuestas No, no y de ponía repente...
No ponía propuestas. Ponía No propuestas y luego ponía Mire, exigencias. Ese documento, que es el que yo recibo, Pero si está demostrado que se Pero- tocó. si lo han reconocido ellos, no se toca ni un ápice. El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. El principal obstáculo era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se sacaba él mismo de esta ecuación ayer con estas declaraciones. No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos. ¿Qué sintió usted, vicepresidenta, cuando escuchaba a Pablo Iglesias expresarse en estos términos? Quiero decir algo antes. ¿Sí? No era un veto a la persona de Pablo Iglesias ni a lo que significa como líder. Yo creo que no hay que tomar a la gente por imbécil. El PNV votó con la derecha para frenar al Partido Socialista, Compromís votó con la derecha para frenar al Partido Socialista, Esquerra Republicana votó con la derecha para frenar al Partido Socialista. Nos abstuvimos. Votos en contra del candidato 155, abstenciones 67. Nos abstuvimos tendiendo la mano y, sin embargo, parece que el argumentario estaba escrito de antes. Que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado. ¿Ustedes se creen que la gente es tonta? ¿Que la gente no ha visto lo que ha ocurrido en este país? Yo creo que va siendo hora de respetar un poco más a la gente y no mentir. Porque decir que nosotros votamos con la derecha es mentir. Y que el Partido Socialista, que no ha parado de suplicar a los corruptos del Partido Popular y a Ciudadanos su abstención para gobernar. Pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España. Diga que nosotros nos hemos aliado con ellos, es tomar el pelo a España. Se aliaron con la derecha para frenar por segunda vez a un presidente socialista. Lo que nos coloca, pues bueno, yo de pinzas de la izquierda minoritaria y de la derecha sé mucho porque soy andaluza. Sí, debe saber mucho porque en Andalucía pactaron con Ciudadanos con la derecha para gobernar. Esta es la segunda vez que usted va a impedir que España tenga un gobierno de izquierdas. Han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. ¿Qué otros empresarios han intervenido? No voy a dar nombres, es el sector financiero, Jordi. Curioso progresismo el suyo, señor Iglesias, que cuando más falta hace, acaba sumándose a la derecha y hoy además a la ultraderecha. Curioso progresismo el suyo, señor Iglesias. Adriana Lastra Fernández. Abstención. Estamos afrontando una situación que el Partido Socialista, con su sigla, desbloqueó. Lo que le estamos pidiendo también a las derechas de este país, que este asunto, esta situación también va con ello. Si van a hacer algo o nada. Me gustaría también hacerlo con ustedes. La única cuestión, señor Casado, es que usted tiene la llave. Tiene la llave para echar a andar la legislatura. Sus votantes y el país le están pidiendo que se abstenga para facilitar un gobierno. Me gustaría, señor Casado, que usted pensara, meditara el sentido de su voto. No para el día de mañana, pero sí para el jueves próximo. ¿Usted aquí ha venido, señor Casado, a bloquear España o a facilitar que haya un gobierno? Si usted se abstiene, señor Casado, el debate se acaba. Si el Partido Popular se abstiene en el Congreso de los Diputados, España el próximo viernes tendrá un gobierno. Tampoco le estoy pidiendo que se abstenga gratis, o no. Porque si quiere lo primero, tendrá que votar que no. Y si no quiere lo primero, tendrá que abstenerse en la votación de mañana y en la votación del próximo jueves. Si usted está dispuesto, lo único que se le pide es que se abstenga. Haga usted una cosa, señor Casado. Un ejercicio de coherencia con sus propias palabras y absténgase para que España tenga gobierno, para disfrazar su enorme deslealtad a España votando en contra. ¿Dónde estuvo el Partido Socialista cuando se produjo la mayor crisis de Estado de estos últimos 40 años de democracia? Con el gobierno del Partido Popular. Un partido como el suyo tiene que hacer un servicio a España, abstenerse, facilitar que haya un gobierno. Yo lo único que le pido, señor Casado, no es que me diga a mí sí, diga usted a España sí. ¿Dónde estuvo el Partido Socialista cuando se produjo la mayor crisis de Estado de estos últimos 40 años de democracia? Con el gobierno del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Recortar los sueldos, devaluar las condiciones laborales,
prohibir que los trabajadores se puedan unir para poder negociar colectivamente los sueldos y sus condiciones laborales frente al empresario o a la empresaria. Sorprende muchísimo, Carlos, lo que estamos viendo esta tarde en el Senado, porque hay, no uno, no dos, varios ministros socialistas en funciones pidiendo la abstención de la derecha. Escucha. Dejen que gobernemos, déjennos que presentemos un presupuesto en esa materia. Desbloqueen el gobierno de España y permitan que lleguen los recursos a nuestra comunidad autónoma. En manos de su grupo también está la posibilidad de un otoño más halagüeño que el que usted vaticina, apoyando, al menos con su abstención, la investidura del presidente Pedro Sánchez. Su gobierno no tiene más que asumir la responsabilidad que le corresponde. Claro que sí. Absténganse, apoyen la formación de un gobierno, por favor, desbloqueen el país. Yo muy preocupada por España, la verdad. O sea, a mí me parece que sí podemos llegar al gobierno. Y dejarlos a su bola. Esperando y dejarlos a su bola con 5 millones y pico de votos. No hay precedente de un grupo, en este caso mucho menor que el nuestro, que trate de imponer además una fórmula que es de cogobierno, de dos gobiernos en uno. Que nuestra opción era haber sacado la investidura en julio con un gobierno de coalición que habría sido una novedad. Por cierto, una novedad única en Europa. No hemos visto gobernar a dos izquierdas solas nunca en Europa. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, le voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Eso ocurrió en julio. Usted sigue diciendo que la oferta era razonable. Insisto, quizá mucha gente dice, ¿por qué el PSOE no recupera la oferta? Si entonces era una buena idea tener a Podemos en el gobierno, a pesar de que el tiempo ha pasado. Nadie entiende que hubiera argumentos políticos en julio para formar un gobierno de coalición y no los haya en septiembre, y que en ese marco, que ya se había aceptado y que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para negociar, nos hubiéramos puesto seguramente de acuerdo con ellos. Si quieren evitar elecciones, ¿por qué no volver a ese punto? Pues mire, porque hay planteamientos, todo este tiempo no ha pasado en balde, hay planteamientos que están muy lejos de lo que nosotros consideramos que es un gobierno que haga 4 años de legislatura estable, de gobernabilidad, de coordinación. Dudaban de que ustedes fuesen leales respecto a cuestiones de Estado, como por ejemplo la situación en Cataluña. Bueno, nosotros en esto fuimos claros, no vale esa excusa. Nosotros asumimos que nuestra posición respecto al conflicto catalán es la apuesta por el diálogo, pero que no va a haber líneas rojas por nuestra parte. Digo que ustedes solos no pueden gobernar. El Partido Socialista no puede. Pues eso es lo que en algún momento también hemos dicho. Le llamamos gobierno de coalición, pero en realidad no lo es. Evidentemente, pero no pueden evidentemente, pero siguen sin sumar, vicepresidenta. Efectivamente. Es verdad que ustedes han ampliado. Efectivamente. No digo con respecto a otros grupos, pero no suman. Hasta 10 le faltan para la mayoría absoluta. Pero es diferente, porque si Pedro siguiera su objetivo, que es gobernar con 123 diputados, tiene menos que las tres derechas. Las tres derechas suman 144, 145 diputados. Si gobierna con nosotros, tenemos ya una base parlamentaria de 165. 20 votos de colchón por encima de la derecha. Y la derecha no tiene capacidad para pactar con Esquerra, con el PNV, con el PDeCAT, con Compromís.
Bueno, nosotros ofrecemos un gobierno estable que va a tener que buscar acuerdos, pero siempre por encima de la derecha. Lo que plantea Pedro es estar permanentemente a merced de la derecha y además, una cosa, porque nosotros conocemos al PSOE. El PSOE es muy de izquierdas en las campañas, pero cuando llega la hora de gobernar, para las cuestiones económicas, para los temas de recortes y se avecina una recesión, mira a la derecha. ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Tener manos libres para pactar con Ciudadanos y con el PP pues las reformas en términos de recortes y en términos de destrucción del estado del bienestar que podría tener que hacer. Nosotros no vamos a permitir eso. Que una parte respondiera a él y que otra parte respondiera al presidente en funciones. Eso se lo han dicho ustedes, literal. porque públicamente no lo han dicho. Eso se lo han dicho ustedes. Busquen la hemeroteca. Hay declaraciones en las que dice que, bueno, que desde una vicepresidencia que él pretendía y para él mismo, la dirección política del gobierno la tendría él, está en las hemerotecas. ¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido? No me ha pedido nunca eso. Explique o que digamos acepte que no hay motivos para explicar que lo que era posible en julio no es posible en septiembre, porque nadie entiende que esa oferta haya caducado. ¿Por qué se lo propusieron? Pues porque son los mismos. No, son las mismas personas pensando las mismas ideas y con los mismos planteamientos. Pues mire, lo propusimos. Y acepte pues volver a sentarse a negociar para que este país pueda tener un gobierno, para que no vayamos a una repetición electoral irresponsable y absurda, que solamente tendría dos resultados posibles. Uno es una mayoría de la derecha y un gobierno posiblemente del señor Pablo Casado con ministros de Ciudadanos que no tendrían ningún problema en entrar en el gobierno y a lo mejor también ministros de Vox, y en el mejor de los casos una nueva mayoría progresista que nos llevaría exactamente al mismo punto en el que estamos ahora. Esperamos, como digo, que el Partido Socialista acepte retomar las conversaciones. Incluso usted habló después en una entrevista de posibilidad de ofrecerles un lugar, una presidencia en la CNMV, en el CIS, en el Defensor del Pueblo, cosa que tampoco ha gustado porque ustedes se habían comprometido a despolitizar esos órganos. No sé si asume que se equivocó diciendo eso o como se lo habían planteado sigue creyéndolo. No, yo no cité en concreto nada. Podemos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la CNMV, del Defensor del Pueblo, del CIS? Sí, estamos hablando de instituciones y de organismos. Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de órganos. Si ustedes dicen que no quieren elecciones, ¿por qué no volver a un punto sin líneas rojas? Es que el tiempo ha pasado. Nosotros fuimos a unas elecciones diciendo con toda claridad que queríamos gobernar con nuestras propias fuerzas. Para mí, vamos a ver, ¿cómo va a ser un problema para mí gobernar? Que entre en el gobierno Podemos, digo. No es ningún problema.